Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos por aquí, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones, bendiciones a todos los que se van conectando. Dios bendiga, queridos hermanitos, a esta transmisión. Una noche más en la que el Señor ha preparado la mesa. Hay un pasaje muy conocido en medio de la iglesia y aún los que no asisten a la iglesia lo conocen. Y es que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hoy el Señor está preparando una mesa delante de nosotros. Está sirviendo el plato de la palabra, el cual nos va a bendecir, el cual nos hará crecer, hará prosperarnos en todos nuestros caminos, porque así lo ha determinado el Señor. Esto es una noche que se abre para que tú seas bendecido, para que tú recibas el abrazo del Señor y su revelación, que tan importante es para los tiempos que estamos viviendo. Bendiciones a todos los que se conectan. Este es su programa Conoceréis la Verdad, la serie. Hoy vamos a tocar un tema excepcional y muy pertinente en estos tiempos donde tantos casos de problemas mentales estamos viviendo, papi. Así es. En un mundo Increíble. lleno de caos por problemas mentales en los pensamientos. Y vamos a desarrollar este tema que yo sé que te va a bendecir. Por eso te aconsejo a que no te desconectes, pero que compartas esta bendición. Ahí donde estás, comparte esta bendición. Yo voy a ir compartiéndolo con alguien. Amén. Así que, hermano, tiene que entender que esta es la noche que ha hecho el Señor. Pongámonos contentos, porque un milagro tiene Dios preparado para nuestra vida. Así que, papi, a mí me parece que hay un pueblo sediento por escuchar la palabra. Hay un pueblo deseoso de escuchar lo que Dios tiene para decir. Así que deleítanos y muéstranos cuál es el consejo de Dios para esta noche. Mis queridos y amados hermanos, es una bendición extraordinaria la Aleluya. que nos otorga el Señor de en esta noche poder compartir un poco de esa información que Él ha determinado para entregarnos Eso es. y hacernos bien. Cuarto episodio, Gabo. Wow, una bendición. Cuarto episodio. Y en este episodio vamos a estar trabajando. Ya comenzamos en nuestro primer episodio hablando sobre un primer nivel de batalla. Así es. El área de la batalla entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Amén. Ahora pasamos a un segundo nivel. Y en este segundo nivel vamos a estar tocando un segundo nivel de conciencia. Todos los niveles de batalla son niveles de conciencia en los cuales estamos conscientes de que tenemos una guerra. En aquel primer nivel estábamos o nos hicimos conscientes después del nuevo nacimiento de la realidad de una batalla y de un conflicto que existía en nosotros, que previo al nuevo nacimiento no sabíamos que existía. Pero una vez hemos nacido de nuevo, se abrieron nuestros ojos espirituales, nos dimos cuenta en este primer nivel de batalla cómo hay una lucha entre una naturaleza que recién Dios ha creado, Claro, versus una naturaleza que ya llevábamos años viviendo con ella, esa naturaleza carnal. Nos hicimos conscientes de esto y hablamos sobre esos elementos que son nuestros elementos a derrotar, como eran las obras de la carne. Ahora, aquello era bien básico, pero ahora entramos a un nivel un poco más profundo, en el cual Dios comienza a entregarte una información un poco más específica, un poco más compleja, que usted y yo en ese nivel básico es posible que a lo mejor no domináramos bien, pero una vez comenzamos a obtener y a conquistar batallas en ese primer nivel, entonces vamos cogiendo confianza. ¿sabes? Tomando confianza en esto de la batalla y sabiendo y dándonos cuenta que Dios está de nuestro lado, ayudándonos, entregándonos la victoria. Y es en ese momento en que Dios puede entregarnos nuevos conocimientos y nuevas revelaciones para alcanzar nuevas cosas. Este segundo nivel de batalla, Gabo y mis queridos hermanos, es el nivel de batalla donde nos hacemos conscientes de que existe una batalla en el nivel de nuestra alma. Eso es. Ese nivel que primero vimos fue el nivel
de batalla de nuestra carne. Pero nuestra alma es el elemento a salvar de nuestra vida, de manera que es un elemento que sin lugar a duda van a haber batalla. Pues esta batalla es en el nivel del alma. Pero el alma, escuche bien, que queremos comenzar trayendo información buena que nos va a nutrir y que le podremos sacar mucha enseñanza. El alma está compuesta o tiene tres componentes. Hay tres elementos importantes que componen el alma. Nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Escuche esto. Nuestra voluntad es la que toma las decisiones. Nuestra voluntad es la que usted y yo, es quien usted y yo somos. Las decisiones finales que usted y yo tomamos son influenciadas por ciertas cosas, pero la tomamos en nuestra voluntad. Eso es así. Ahora, poseemos unos pensamientos, que no es otra cosa que también nuestra mente, lo podríamos llamar como nuestra mente, y también tenemos unas emociones que también lo podríamos llamar nuestros sentimientos. Estos dos elementos son muy complejos y Gabo, hemos decidido, mis queridos hermanos y amigos, hemos decidido separarlos. Claro. No los vamos a discutir todos en esta. Esta batalla es muy compleja y vamos a hablar sobre la batalla de los pensamientos en esta bendita hora. Los pensamientos, fíjate que la voluntad está compuesta o tiene dos tremendos asesores, aunque hay más asesores, porque nuestra voluntad fue o quiere ser influenciada por nuestra naturaleza espiritual. Nuestra voluntad quiere ser influenciada por nuestra naturaleza carnal, claro. Pero dentro del alma también hay un conflicto. A pesar de que esos otros dos elementos están fuera del alma, dentro del alma hay dos elementos que son los pensamientos y el elemento de las emociones, que también quieren influenciar, asesorar a nuestra voluntad para que tome decisiones. Así que los pensamientos, esa batalla de pensamientos que tenemos que comenzar a definirla y hablar un poco sobre ella. Yo quisiera primero decir que usted y yo tenemos pensamientos de todo tipo. Hay pensamientos, los pensamientos, muchos de ellos no los podemos controlar que lleguen a nuestra mente. Pero usted y yo, a lo largo de toda nuestra vida, estamos recibiendo un sinnúmero de información y de pensamientos. Y estos pensamientos pueden ser nuestros aliados en algún momento, pero también pueden ser nuestros enemigos. Hay pensamientos buenos, hay pensamientos correctos y pensamientos malos y pensamientos incorrectos. Fíjate que nadie, posiblemente mucha gente se esté encontrando en esta hora con esta información, porque es posible que nadie a lo mejor nos haya dicho algo en nuestros pasados años de vida o a lo largo de toda nuestra trayectoria nos hayan dicho que tenemos que manejar nuestros pensamientos. En muchas ocasiones vivimos recibiendo pensamientos y actuando conforme a las sugerencias que nos hacen dichos pensamientos y no hemos tenido la conciencia de que esos pensamientos que transitan por nuestra mente, algunos son buenos y nos pueden llevar a bien, pero algunos son malos y nos pueden llevar a mal. A veces no tenemos esa conciencia de que los pensamientos hay que filtrarlos, hay que manejarlos, o no tenemos la conciencia de que Dios nos está haciendo responsables del manejo de dichos pensamientos. Así que los pensamientos se alojan en nuestra mente. Y la mente es una poderosa computadora que Dios nos ha entregado. La mente, nuestra mente, su mente, es una computadora con unas habilidades extraordinarias de manejar información, de recibir información, de filtrar y de trabajar con información. Y la mente le gusta trabajar con información. La mente le encanta manejar pensamientos y todo el tiempo estar activa. A la mente nuestra, esta gran computadora que Dios nos ha entregado, no le gusta dejar espacios en blanco. No le gusta dejar baches, espacios vacíos. Le gusta siempre que hay un espacio que puedas rellenar con información, hacerlo. Por eso es que vemos a la gente continuamente pegada de los teléfonos celulares. Porque los teléfonos celulares están
llenos de información. Y nosotros los seres humanos no nos gusta quedarnos, o a nuestra mente no le gusta quedarse un espacio de tiempo en blanco sin pensar en nada o pensando en pocas cosas, sabiendo que hay mucha información. Hay científicos que han determinado, Gabo, que nosotros utilizamos escasamente el 10% de nuestra mente y de nuestro intelecto. Así que la mente está ávida de recibir información, de captar, de capturar y de manejar pensamientos dentro de nuestro ser interior. Es poderoso porque yo me pongo a analizar esto y saber que nuestra mente la podemos comparar con una computadora. Así es. Hay quienes, papi, emplean esas ganas de tener información, de llenar espacios vacíos. Hay quienes los emplean aprendiendo cosas nuevas. Hay quienes ponen la Biblia al frente de ellos y se la comen literalmente. Amén. Hay quienes emplean ese deseo de llenar su mente de información en cosas buenas. Pero lamentablemente hay quienes que ese deseo de llenar espacios vacíos con información los llenan con cosas que no son correctas. Así es. Con información que no es correcta. Con cosas que aparentemente se ven bien, pero no lo son. Con caminos que pudieran parecer muy lindos, pero su fin es camino de muerte. Hay personas en la actualidad que las batallas que están teniendo en sus mentes los están llevando al suicidio. Hay personas que las batallas que tienen con sus pensamientos los llevan a rendirse, a tirar la toalla, a decir me rindo, no aguanto más. Y por eso es tan importante en este nivel encargarnos de la mente y de los pensamientos, porque puede depender y salvarnos nuestra vida en la fe. Así es. Porque un pensamiento puede introducirse en nuestra mente y querer dominarnos. Porque déjeme decirle, hay personas que están siendo dominados por sus pensamientos. Yo no sé si alguien de los que nos está viendo alguna noche en su habitación, cuando apagó la luz del cuarto, que está listo a recostarse a dormir, su mente comienza a correr a 100 millas por hora. Hay personas que cuando llegan las horas de la noche no pueden descansar, no pueden dormir. Su mente los está bombardeando con información, con cosas que durante todo el día pensaron, pero no pudieron apagar ese switch en la noche. Hay quienes no pueden dormir, pero incluso hay personas que a pasar del día no se pueden concentrar porque todavía esos pensamientos están en la cabecita. Están desenfrenados, los están dominando por completo los pensamientos. Hay personas el día de hoy, quizás de los que nos están viendo, que sus pensamientos son su enemigo principal. Pero también hay otros, y esto a mí me entristece, porque hay personas que sus pensamientos los han dominado por mucho tiempo y ellos han decidido dejar de prestarle atención a los pensamientos, no trabajar con ellos, porque con los pensamientos hay que trabajar, hay que controlarlos, hay que ponerle límites. Ahorita vamos a hablar de eso. A los pensamientos hay que ponerle barreras hasta dónde llegar. Pero hay quienes, resignados porque ya no saben qué hacer, dejaron de preocuparse. Y lamentablemente no ocuparse de los pensamientos puede ser catastrófico para nosotros. Puede ser muy perjudicial. Al tal nivel que hay personas que dejando de pensar en el presente se han involucrado en pensar en el pasado y pensar en el futuro. Y esto también trae consecuencias, y estas las vamos a tocar más a fondo en el próximo episodio, que vamos a hablar específicamente de las emociones. Pero ahora, hablando de los pensamientos, yo quiero que usted entienda que el exceso del pensamiento en el pasado puede desembocar en la depresión. Así es.
el exceso de los pensamientos en el pasado, en lo que me sucedió, en las cosas que me tocó vivir, puede culminar en una depresión en nuestra vida. Pero también el exceso de pensamientos en el futuro puede traer y puede desembocar en ansiedades. Así que hay personas que están viviendo en depresión y están viviendo en ansiedad y en un sinnúmero de emociones que en el próximo episodio los vamos a tocar por el simple hecho de que no están trabajando correctamente con sus pensamientos. Por el simple hecho de que sus pensamientos se salieron de control y los están dominando. Pero la Biblia no se le escapa nada. La Biblia tiene la capacidad de... Debe tener alguna información buena para nosotros. Claro. Y esa computadora que nosotros queremos llenarla de información, como dije al principio, debemos hacerlo con la Biblia en la mano. A ver, vamos a ver lo que dice el que preparó la computadora. Exactamente. Vamos a ver lo que dice el que la diseñó. Así es. Mire, hermano. Yo quiero que usted, si usted tiene la Biblia, si usted es de los que apunta por ahí en una libretita. Amén. Y tiene su libretita por ahí o algún electrónico. Y usted quiere buscar la Biblia con nosotros. Yo le voy a invitar, número 1, a buscar Proverbios capítulo 23, versículo 7. Aquí el consejo de Dios se nos empieza a revelar. Y vamos a sentar esta base con la Biblia como fundamento principal de nuestra fe. Proverbios 23, 7. Mire lo que dice la Biblia. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Así que el proverbista nos está diciendo que aquellos pensamientos que nosotros albergamos en nuestro corazón son los que van construyendo lo que nosotros somos. Porque la voluntad, ahorita estábamos hablando de la voluntad, tiene varios asesores. Ajá. Se asesora de varias cosas. Ajá. Y una de ellas son los pensamientos. Así que en muchas ocasiones nosotros tomamos decisiones en nuestra vida por haberle dado espacio a los pensamientos. Correcto. Nosotros pensamos en algún tema o en alguna cosa para hacer y habiéndole dedicado cierto tiempo, nosotros llegamos a la decisión voluntariamente de accionar de cierta manera. Así que este proverbio que se escribió hace miles de años, pues está totalmente en lo correcto, porque nosotros nos construimos a base de nuestros pensamientos. Amén. O sea, Gabo, que lo que nosotros estamos manifestando el día de hoy y lo que la gente ve de nosotros no es otra cosa que un cúmulo de pensamientos que se fueron forjando dentro de nuestro ser interno y han producido lo que usted y yo somos hoy día. Lo que dice ese proverbio es que nosotros somos el reflejo de lo que hay en el corazón. Y los pensamientos no son otra cosa que la información que nosotros hemos permitido que llegue a nosotros. Hay cierta información, Gabo, que vale la pena que lo reconozcamos. Hay alguna información que llega a nosotros que nosotros nunca controlamos, que llegó a nosotros de una u otra manera. ¿Cómo nosotros recibimos información? Pues muy sencillo. Tenemos unos sentidos físicos: la vista, el olfato, la audición, etcétera, etcétera. Y esos sentidos se encargan de continuamente estar recopilando información de nuestro medio ambiente. Toda esa información llega hasta un centro de control, que es nuestra mente. Y ahí se elaboran pensamientos. Y nosotros, esos pensamientos, es una información que estamos recibiendo. Alguna de esa información, porque no solamente recibimos información de lo que percibimos, pero no todas las percepciones son correctas. Hay percepciones equivocadas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque percepciones o información equivocada que hayamos introducido o que otra persona haya introducido en nuestra mente puede estar decidiendo quién somos, aun cuando son pensamientos e ideas equivocadas.
Así que nos han forjado, fíjate, que desde que nosotros nacemos comenzamos a crecer y nuestros padres posiblemente han comenzado a meter información dentro de nuestra mente. Dentro de esa computadora ha comenzado a recibir información de nuestros padres. Pero si nuestros padres carecen de la verdad y no tienen la información correcta, nos están transmitiendo información incorrecta. Y se ha ido metiendo esa información incorrecta de manera que nosotros somos el reflejo de algo que en su origen y en su génesis no estaba correcto. Y estamos manifestando en nuestra vida aquellas deficiencias que recibimos de falta de información correcta. Terrible. ¿Cuántas personas están hoy día viviendo y lo que vemos es el reflejo de cosas que hay en su corazón, que son el producto de una mala enseñanza, una mala siembra que alguien hizo? Posiblemente también una mala elección, porque no solamente recibimos información de gente que la trajo, sino también nosotros somos responsables a lo largo del transcurso de nuestra vida de ir buscando información. Y si no hemos hecho las mejores elecciones, pues lamentablemente lo que sale de nuestro corazón o lo que refleja nuestro corazón no va a ser lo mejor. Exactamente. Y habiendo dicho eso, hay otro versículo, papi, que habla acerca del corazón. Y también nos pone claro la línea de los pensamientos, porque tú das un ejemplo de que a veces la información que nuestros padres nos transmiten pues no viene siendo la correcta. Hay otros casos que sí es la correcta y nosotros corremos con esa bendición. Pero si nos vamos al caso de que nosotros estamos construidos con pensamientos o con ideales incorrectos, vamos a reflejar un cúmulo, como tú decías, de cosas incorrectas, porque los pensamientos tales que están en nuestro corazón, eso nosotros somos. Pero mira lo que dice Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mira lo que dice Jesucristo hablando. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Eso es poderoso ahí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el versículo 20 comienza con esta frase: estas son las cosas que contaminan al hombre. Terrible. Así que la primera cosa que contamina al hombre, Jesucristo hablando, dice los malos pensamientos. Hay personas que están corrompidas, hay personas que están dañadas. Hay personas que literalmente todo su interior, todo su ser está dañado. Y es por albergar malos pensamientos. Porque los que le dan riendas sueltas a los malos pensamientos pueden terminar contaminados. Y esto es Jesucristo hablando. Gabo, fíjate que esos versículos me traen a la memoria el nivel de batalla anterior. Fíjate que ahí está hablando de obras de la carne. Exacto. Que vienen a manifestarse. Así que tenemos en este momento una batalla entremezclada entre el primer nivel y el segundo nivel. O sea que ciertos elementos de aquel primer nivel luego pueden manifestarse o pueden cobrar fuerza en algún momento determinado si nuestros pensamientos, si albergamos pensamientos equivocados. Exactamente. Esos pensamientos equivocados, si caemos en la tentación de manejarlos y de acariciarlos y de meditar en ellos, entonces nos pueden degenerar y llevarnos a otra posición. Fíjate, está diciendo que los homicidios, los adulterios, o sea, que nadie que comete homicidio, adulterio, fornicación, hurto, lo hace sin primero haber pensado en eso. Exactamente. De manera que usted y yo tenemos que estar muy conscientes de lo que pasa por nuestra mente, porque los pensamientos que acariciamos, que acuñemos o que adoptemos en nuestra mente, que le preparemos un lugar para que se alberguen y para que estén en nuestra mente, esos pensamientos pueden dar a luz el pecado.
Pueden traer como consecuencia que usted y yo engendremos y hagamos crecer algo a tal punto que lo materialicemos. Así que el adulterio, las fornicaciones, las blasfemias y los falsos testimonios comienzan primero en la mente. Terrible, terrible. Así que tenemos que estar bien pendientes de todas estas cosas. Amén. Porque hay un comentario que en un sinnúmero de ocasiones yo he escuchado. Y es que el campo de batalla más importante se encuentra dentro de aproximadamente 6 pulgadas de nuestra mente. De aquí a aquí. Es un campo de batalla. Ahí nosotros... Inmenso. Ahí nosotros decidimos un sinnúmero de cosas malas, pero que también se pueden producir cosas tremendas. Amén. Y yo estoy seguro que yo estoy hablando con personas que quizás a pesar de las condiciones que pudieron haber vivido, a pesar de las cosas difíciles que pudieron haber enfrentado en su vida, todavía se atreven a pensar correctamente. Me parece que yo estoy hablando con personas que mediante los procesos de la vida todavía han aprendido a pensar correctamente. Esos ¿Por son qué? los guerreros. Exactamente, esos son los guerreros. Pero ¿sabes qué? Hay una cualidad para aquellos que han sido regenerados. ¿Se acuerdan aquel primer episodio cuando hablamos de regenerar? Aquellas personas que son regeneradas tienen la capacidad de algo poderoso que la Biblia registra. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Escuche esto, tú que eres regenerado, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas tú y yo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Terrible. Así que aunque el mundo esté lleno de malos pensamientos, hay una iglesia que tiene la mente de Cristo. Mira qué sorpresita le teníamos guardada. Usted posee la mente de Cristo. Después Aleluya. que nacimos de nuevo, tenemos ese regalito dado por Dios. Es un regalito porque como Dios conoce que esa área particular es tan importante, tan trascendental, que es debido a muerte, Él preparó dentro del diseño del regalo esta porción significativa y dijo, les voy a permitir, les voy a otorgar el privilegio de que tengan la mente de mi Hijo Jesucristo. ¿Y qué representa esto de la mente? De que tenemos la mente de Cristo. Mire, esto no quiere decir otra cosa, sino que usted y yo tenemos acceso y tenemos la capacidad de recibir en nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. Usted y yo tenemos la capacidad de recibir información que está en la mente de Dios. Antes, cuando estábamos en pecado, que no habíamos nacido de nuevo, no teníamos la mente de Cristo, pero ahora usted y yo poseemos la mente de Cristo y Dios la puso ahí porque quiere, Gabo, transmitir sus pensamientos, sus ideas, hasta nuestro ser, para que nosotros seamos partícipes de esos pensamientos. Por eso también hay una sugerencia: haya pues en vosotros el mismo sentir, en otras palabras, los mismos pensamientos que hubo en Cristo Jesús. Si es que la Biblia nos invita a que permitamos, no solamente la Biblia reconoce que poseemos la mente de Cristo, sino que nos invita a que permitamos que esos pensamientos fluyan en nuestra mente. Porque a pesar de que todos los que hemos sido nacidos de nuevo tenemos la mente de Cristo, hay gente que aún teniendo la mente de Cristo no utilizan la mente de Cristo para definir su vida, para definir quiénes son. Así que es importante no solamente poseer y tener la conciencia en este nivel de batalla, tener la conciencia de que poseemos la mente de Cristo, sino que también en este nivel de batalla tenemos que estar conscientes de que es necesario permitir que los pensamientos de Dios fluyan en nuestra mente. Así que nosotros tenemos que permitir que esto suceda. Así es. Porque ciertamente la mente de Cristo se nos fue entregada a ti y a mí, pero quizás en medio del día a día estas cosas se nos pueden olvidar. Eso es. Así que
no tan solo debemos dejar que el Señor nos ministre sus pensamientos, sino que tenemos que tener bien consciente de que tenemos la mente de Cristo y tenemos que saber utilizarla. Eso es. Tenemos que estar conscientes, pero también saber utilizarla y ser ágiles en este tema. Nosotros tenemos que convertirnos en personas ágiles hablando con Dios. Profesionales. Esta es nuestra misión. Tenemos que estar bien definidos y tenemos que saber que Dios quiere hacer algo, decir algo, compartirnos algo. Tenemos que estar expectantes, a la expectativa de que algo Dios quiere decirnos. ¿Y cómo? ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? Pues pareciera difícil, pero no lo es. No es tan difícil si nosotros seguimos las instrucciones que el Señor ya nos ha regalado. Pues esto se nos va a hacer un poquito más llevadero. Amén. ¿Cómo? Pues hay unas recomendaciones. La Biblia es muy clara en ella. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en estas cosas. Amén. Piensen en todo lo que viene de Dios. Piensen en las maravillas que Dios ha hecho. Piensen en las poderosas palabras que han salido de su boca. Piensen en todo lo agradable, en todo lo honesto, todo lo justo, porque todo esto ha brotado del corazón de Dios. Y cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, nos hacemos capaces de ser ágiles con la mente de Cristo. Somos capaces de fluir en el pensamiento de Cristo. Que le demos libertad a la mente de Dios y a los pensamientos de Dios en nuestro ser interno. Que le permitamos a Dios que ponga sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son honestos, son verdad, son justos. Así que toda la recomendación que nos da el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses, lo que quiere mostrarnos es que le permitamos a Dios que ponga sus pensamientos en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes de que hemos sido programados por años. Antes del nuevo nacimiento, hemos estado recibiendo información, un bombardeo de información de todas las áreas y de todos los ángulos. Y estamos ya programados, nuestra mente está programada a reaccionar ante diversas circunstancias. Nos enseñaron y a lo largo de nuestra vida creamos un criterio en nosotros y decidimos cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos ofende. Esto no es algo que nosotros decidimos en cada momento en que recibimos una ofensa. Desde que somos pequeños hemos ido desarrollando, porque lo hemos visto a lo mejor en nuestros padres. Hemos visto en nuestra madre la manera de actuar. Cuando crecimos, pudimos ver el ejemplo de mucha gente, cómo reaccionaban a diferentes situaciones. Por eso usted ve niños que reaccionan y usted dice, reacciona igualito que su padre o reacciona igualito que su madre, porque es que eso es lo que ha visto y eso se ha adoptado. Y nosotros tenemos que saber que nosotros somos responsables de traer una influencia terrible sobre los que están a nuestro alrededor. Entonces, esa programación que ya hemos hecho en nuestra mente cuando nacemos de nuevo, Gabo, tenemos que detenernos en lo que nos está diciendo la Biblia. Es que tenemos que hacer una reprogramación. Tenemos que reprogramarnos. Tenemos que poner en agenda el que tenemos que comenzar a hacer cambios drásticos. Por eso Dios, sabiendo que hay que hacer cambios drásticos, nos permitió ese privilegio de tener la mente de Cristo. Ahora, no es suficiente tener la mente de Cristo. Hay que utilizar la mente de Cristo. Por eso es el consejo bíblico de que estemos pensando para que la programación antigua salga. Fíjate que la mente es un lugar donde cabe información. Mientras más información nueva usted esté metiendo, las computadoras tienen una virtud, y es que cuando se van cargando, van eliminando información antigua para dar espacio a información nueva. Y hay un versículo bien pertinente para eso que estás diciendo, y es Romanos 12:2, en una versión que particularmente, me voy a atrever a decirlo, es mi versión favorita de la Biblia. ¿Cuál es esa? Dios habla hoy. Muy bien. Dios habla hoy. Miren cómo Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice esto:
No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan según esos criterios. Vayan borrándolos. Vayan Amén. sacándolos de al frente. Amén. Al contrario, cambien su manera de pensar. Todo eso que han construido negativo por tanto tiempo, vayan borrándolo, elimínenlo, sáquenlo del medio. Cambien su manera de pensar, porque cambiando su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Wow. Aquí está el punto poderoso de este versículo. Hay personas que quieren cambio en su vida, quieren transformación en su vida, pero siguen pensando en las mismas cosas. Siguen haciendo las mismas cosas. Siguen desenvolviéndose en sus asuntos de la misma forma. Y no podemos obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas que por años hemos intentado. Siguen metiéndole la misma información que antes. Exactamente. Me parece que se tiene que despertar un tiempo de reforma en nuestra vida. Así es. De cambios totales, cambios radicales. Nosotros borrar, echar a la basura todos esos pensamientos negativos y sustituirlos con, mire lo que dice el versículo, para que una vez suceda todo esto, lleguen a conocer la voluntad de Dios. Recuerden que nosotros tenemos una voluntad, pensamientos y emociones, pues para que conozcan la voluntad de Dios. Amén. Y habiendo conocido la voluntad de Dios, vamos a entender que esta es buena, que es agradable y que es perfecta para nuestra vida. Así que esto está poderoso. Terrible, terrible, terrible. Hay otro versículo que rápidamente me gustaría hablar de él un momentito, porque nos va a permitir resaltar unos detalles que nos van a ir reforzando. Esto es importante porque nosotros, nuevamente lo repetimos, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender a utilizarla. ¿Cómo la vamos a aprender a utilizar? Pues ya discutimos 2 versículos bíblicos. Pero mírense este. Este se lo dieron a Josué. Esto es un versículo muy conocido. Este se lo dieron a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Te lo leo. Léemelo, Dice, por favor. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aleluya. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros decidimos meditar de día y de noche en lo que viene de Dios, en todo lo que es nacido de Dios, vamos a tener la virtud de que como en nuestra mente se están desplazando cosas que provienen de Dios, no va a haber espacio para que se desplacen cosas que no vienen de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos la capacidad de salir en la mañana de nuestra casa y comenzar a pensar en lo bueno que Dios ha sido, no va a haber tiempo de quejarnos tanto. No va a haber tiempo de nosotros presentarle problemas a la gente, a nuestro alrededor, comunicarle lo mal que te va en la vida. Cuando tú tienes la capacidad de pensar en eso que Dios te dejó, atarlo a ti, que te pertenezca, sellarlo en tu vida, tú vas a estar de día y de noche alabando a Dios. Vas a estar de día y de noche pensando en Dios. Y mientras más tú piensas en Dios, más grande lo ves en tu vida y más alabanza va a brotar de tus labios. Eso tiene esta virtud, y nosotros que tenemos la mente de Cristo tenemos que ser unos pros, tenemos que ser profesionales en este tema. Así que una vez se cumple con eso, pues el consejo bíblico trae una realidad que va a acontecer sin lugar a duda. Todo te saldrá bien. Fíjate que ese versículo nos invita a que meditemos en la palabra de Dios, porque Dios quiere que nuestra mente se llene de la verdad. Si nuestra mente está llena de la verdad, ninguna mentira Dios quiere que venga. Y si nuestra mente está llena de la verdad, se va a encargar de ir desplazando, sacando todo aquello que es contrario, que es negativo, que nos hace daño. Y Dios se va encargando de ir limpiando nuestra mente de todo aquello que fue contaminándonos a lo largo de nuestra vida. Y ahora, como estamos en un nuevo proceso, pues Dios comienza a hacer esa gran obra. En este segundo nivel, Dios nos está llamando a que estemos conscientes de la batalla que estamos lidiando.
Es una batalla en el área de los pensamientos. Es la batalla dentro del área del alma, particularmente en el área de los pensamientos, y cómo Dios nos está pidiendo que filtremos, que trabajemos con los pensamientos, que no permitamos que ningún pensamiento contrario venga a nuestra mente, se aloje en nuestra mente. Y esas son las armas que nos está dando, que meditemos en ellas. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice: Está poderoso. pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea que usted y yo estamos luchando cuando seguimos estos consejos bíblicos, cuando seguimos esa recomendación bíblica de meditar de día y de noche. Mira la importancia de ese versículo que dice, y mira la importancia que Dios le da cuando Dios dice: mira, esto tiene que ser de día y de noche. En otras palabras, esto es tan importante, esa batalla es tan y tan importante que usted y yo la venzamos, que el consejo de Dios es que tenemos que estar pensando en esto de día y de noche. O sea que no podemos dar espacio ninguno. Ese es el arma, una de las armas que Dios nos ha dado. Porque las armas que Dios nos da no son simples armas carnales, son armas poderosas en Dios. Él sabe. Dios sabe que esto va a surtir un efecto extraordinario. Sabe Dios que el meditar de día y de noche en Él se va a encargar esta práctica de borrar y de desaparecer todo eso que nos ha hecho daño. En otras palabras, Gabo, que cuando nos recostemos en la noche no estemos pensando en el trabajo, ni estamos pensando en el problema, ni estemos pensando en la crisis. Que usted y yo, cuando nos recostemos en la noche, estemos meditando en la palabra, estemos pensando en el bien que Dios nos ha hecho y en lo que le falta a Dios en hacer en nuestras vidas. Mira lo que dice: no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche esto, porque aquí hay una revelación que usted tiene que entenderla. Cuando la Biblia habla de que es para destrucción de fortaleza, es que usted y yo tendremos que derribar alguna fortaleza. Es que hay fortalezas que se crean. ¿Qué es una fortaleza? Le vamos a revelar en esta noche lo que es una fortaleza. Una fortaleza no es otra cosa que información que llega a nuestra mente. Escuche esto, ya sea correcta o incorrecta. Cuando la información llega hasta nuestra mente y usted y yo manejamos esos pensamientos y esas ideas y las adoptamos como correctas, eso se convierte en una fortaleza. Así es. Mire qué terrible. Así que cuando usted y yo adoptamos una información que es equivocada, porque nuestros sentidos o nuestra percepción hemos captado algo que es errado, que no es correcto, que es una mentira, pero usted y yo lo hemos adoptado en nuestra mente como una verdad, eso se constituye una fortaleza. Y la Biblia nos habla de que tenemos la capacidad de derribar esas fortalezas. Hay fortalezas que son negativas, Gabo. Mis queridos hermanos, hay fortalezas que son positivas. Un ejemplo de una fortaleza positiva para que usted tenga clara la idea. Cuando usted y yo creemos en nuestro corazón y hemos manejado los pensamientos de que Dios perdonó nuestros pecados y de que la sangre de Jesucristo, la sangre santa del Cordero de Dios, limpia nuestro pecado. Cuando una información que es contraria a esa verdad trata de llegar a nosotros, choca con la realidad de que ya nosotros hemos hecho una fortaleza. Porque quiero mencionar que esta fortaleza no es fuerza. Amén. Es una estructura. Amén, amén. Qué bueno que lo traes. Es una estructura. Cuando nosotros creemos en las verdades de Dios, se crea una estructura que nos defiende. Que cuando quiere entrar una mentira, se choca contra la fortaleza que ya nosotros construimos. Esa palabra que se traduce como fortaleza ahora, en el texto original o en los originales, habla de un castillo, de un lugar fuerte, de algo que nos protege o algo que cubre y que impide que algo pase de un lugar a otro. Esa es la raíz de esa palabra. Algo que separa y que es difícil de cruzar. Cuando usted y yo hemos creído una verdad y hemos desarrollado y hemos pensado y hemos albergado en nuestra mente alguna información que es veraz,
eso se convierte en una fortaleza. Y hay fortalezas que son de ese calibre, de esa categoría espiritual, que son verdades absolutas, que nos protegen de muchos ataques y de mucha información que viene externa, pero esa información que viene externa choca con esa fortaleza, choca con esa muralla, choca con esa valla y no puede sobrepasarla. Ahora, hay información que es negativa, que es contraria y que es mentira, y a veces nosotros la hemos adoptado como una verdad. Y es posible que en algún momento Dios quiera trabajar con nosotros, pero si en nosotros hay una fortaleza de alguna información que es mendaz, es una mentira, la palabra de Dios chocará contra esa muralla y nosotros se nos va a ser difícil identificar que es Dios el que nos está llamando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un criterio formado, ya tenemos una idea en nuestra mente de lo que es correcto, que lo aprendimos de una manera, que vivimos de acuerdo a esa mentira y que no estamos dispuestos, porque ya se hizo una fortaleza, a cambiar. Hay ejemplos que podríamos utilizar, como por ejemplo el caso de Ananías, aquel hombre que Dios le habló después. Escuche esto: cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia, había un grupo de creyentes que huían y que conocían de la fama de Saulo de Tarso. Entre ellos estaba un hombre llamado Ananías. Este hombre llamado Ananías sabía que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Eso era una verdad. Era una realidad en ese particular momento. Sí. Pero el Señor Jesucristo se le manifestó a Saulo de Tarso y lo llamó. Ya en este momento, cuando lo llama, Saulo de Tarso dejó de ser un perseguidor de la iglesia. Ahora era un hijo de Dios. Esa era la verdad. Ananías no conocía esa nueva verdad. Ananías solamente conocía una verdad anterior, que ya en este particular momento no era una verdad espiritual. Solamente estaba en el conocimiento de él aquello que había recibido como información. Así que había en la mente de Ananías una fortaleza. Cuando Dios le dice: quiero que vayas a orar por Saulo de Tarso, inmediatamente apareció la fortaleza. Dijo: Señor, ese hombre nos persigue. ¿Por qué? Porque había una información incorrecta. Cuando hay una información incorrecta en nosotros, siempre la información incorrecta se va a oponer a Dios. Exactamente. Cuando Dios trata de ministrarnos y de hablarnos, mire, hay personas que han tenido malas experiencias o han tenido percepciones equivocadas de otros individuos. Y en algún momento a lo mejor Dios les invita a que vayan de ese individuo para hablarles o para tener algún tipo de contacto. Y la persona se siente retraído. Eso no puede ser Dios. Exactamente. Porque cuando queremos o cuando Dios nos habla, tenemos que tener el oído muy afinado. Entonces, si tenemos una fortaleza, se nos hace difícil desde dentro de la fortaleza escuchar la voz de Dios. A mí me gustaría resaltar que hay fortalezas que nosotros las construimos con verdades. Amén. Y son poderosas. Así es. Hay fortalezas que nosotros las construimos con mentiras. Así es. Y nos destruyen. Pero también hay fortalezas que nosotros construimos con medias verdades. Y esas hay veces que acaban con nuestra vida. Terrible. Porque nosotros tomamos un concepto que tiene algo de verdad, lo sacamos quizás de contexto, creamos una fortaleza con él y nosotros no tenemos el 100% de la verdad, pero tenemos algo de la verdad y pensamos que estamos en lo correcto. Hay personas que caminan y toman decisiones en base a la fortaleza que construyeron con medias verdades. Hay un ejemplo en la Biblia que es poderoso en este detalle. Así como Ananías, que operó desde la fortaleza de una realidad a medias. Porque conocía que Saulo era un perseguidor de la iglesia, pero no conocía que había tenido un encuentro con Jesús. Así también el libro de Números, el capítulo 13, versículos 30 y 31, o quizás unos versículos anteriores, nos narran una historia de 12 espías. Habían 12 espías de Israel y los enviaron a, valga la redundancia, espiar
un terreno que ya Dios había separado para los hijos de Él. Amén. Para Israel, para el pueblo de Dios. Ya Dios lo había determinado para ellos. Pero ¿qué pasa? En aquel lugar habían personas todavía. Envían a estos 2 espías. Los 12 vieron lo mismo. Vieron a las mismas personas. Vieron quizás los mismos gigantes. Vieron las mismas personas bien fuertes. Vieron lo robustos que eran. Vieron lo grande de los frutos. Vieron lo majestuoso de aquel lugar. Pero 2 de ellos pudieron crear una fortaleza a base de una verdad. Pero otros 10 crearon una fortaleza a base de medias verdades. Cuando se presentaron ante el pueblo, 10 de ellos dijeron: esa gente son demasiado grandes. No vamos a poderle meter mano. Son demasiados contra nosotros. Tienen demasiada fuerza. Los músculos son de este tamaño. Esa gente mide 7 pies de altura. No le vamos a poder meter mano. Pero otros 2, papi, Josué y Caleb, dijeron: nos los comemos como pan. Así fue. A esa gente nosotros le metemos mano de día, de noche, a la hora que sea, hayamos dormido o no hayamos dormido. Nos los comemos vivos. Esas personas pensaron como Dios piensa. Amén. Esas personas incorporaron de tal forma la verdad que había salido de la boca de Dios, que crearon un castillo enorme, incapaz de ser corrompido. No podía ser inquebrantable. Las personas que han creado fortalezas a base de la verdad de Dios son inquebrantables. Nadie la puede detener. Amén. Sin lugar a duda, antes de ir en esa expedición, esos 2 espías, Caleb y Josué, se habían encargado de meditar, de pensar en lo que Dios había dicho. Fíjense que, Gabo, había una realidad frente a sus ojos. Sí. La realidad era que, no podemos negar la realidad, era que aquel ejército era más numeroso, era más poderoso, era más fuerte. Si no hubiese ninguna otra consideración, esa era la única verdad. Así que, si no hubiese habido ninguna otra información, los 10 espías que hablaron de esa manera hubiesen hablado de acuerdo a la verdad. Pero existía una palabra de Dios, que esa palabra de Dios hacía que aquella realidad física fuese una mentira. Escuche eso, porque usted y yo vivimos en un mundo que está lleno de realidades físicas que usted y yo no las podemos negar delante de los hombres, y que cualquier hombre podría sacarnos en cara la realidad que estamos viviendo. Pero usted y yo hemos sido llamados, usted y yo somos los guerreros de este último tiempo, que no nos dejamos sugestionar por lo que ven nuestros ojos, porque sabemos que hay realidades y verdades espirituales que están por encima de las realidades físicas, que aunque nos digan que estamos locos, que hemos perdido la cordura, nosotros estamos dispuestos a mantener la fortaleza que hemos creado con el conocimiento que hemos recibido y con la información que hemos recibido de Dios. Caleb y Josué, cuando vieron toda aquella realidad no pudo cruzar la muralla que ellos habían levantado. Como te va a pasar a ti y como me va a pasar a mí en medio de esta guerra, porque hemos decidido poner la palabra y la verdad de Dios por delante y permitir que los pensamientos y las ideas que están en la mente de Dios, como esa idea de que Él nos ha entregado territorio, de que Él nos ha dado armas, de que Él ha puesto su fortaleza sobre nosotros y de que Él está peleando por nosotros, y que si Él está peleando por nosotros, nosotros no tenemos que temer mal alguno. Esa es la fortaleza que Dios quiere que usted y yo creemos. Una vez ubiquemos y alineemos nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, hemos llegado al lugar correcto. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado.
Esa es la promesa del Señor para todos aquellos que descansemos en la seguridad de que la información que recibimos de Dios es la única verdad absoluta y va a ser la que nos va a proteger y lo que nos va a mantener en pie en medio de esta batalla del segundo nivel, del nivel de los pensamientos. Vamos a orar. Yo Amén. siento a Dios aquí. Aleluya. Vamos a orar Señor. porque hoy un bálsamo de paz va a comenzar a llegar a los hogares. Vamos a orar porque los pensamientos del Señor van a comenzar a invadir todo nuestro cuerpo. Nuestra mente va a ser revolucionada por los pensamientos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú te has comprometido a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú te comprometiste con eso. Aquellos que meditan de día y de noche en lo que tú le has entregado, en lo que tú has hablado, tú te has comprometido en que todo le salga bien. Y esa es tu palabra. Y nadie puede ir en contra de tu palabra. Así que yo, como tu hijo en este momento, en esta hora, yo comienzo a arrojar palabras de bendición porque a eso tú me has llamado. Sobre todas aquellas personas que nos están viendo, sobre todas esas personas que su mente y sus pensamientos han sido bombardeados por tanta información negativa, por información de crisis, de que las cosas están malas, de que todo está mal, de que nada anda bien, de que todo va de mal en peor. A todas esas personas yo arrojo una palabra de bendición y los arropo con tus pensamientos, con tu voluntad, con tus deseos, para que así ellos sean bendecidos por ti en su familia. Derrama tu paz en el nombre poderoso de Jesucristo y por los méritos que se alcanzaron en la cruz del Calvario en beneficio de nuestra paz. Glorifica tu nombre, Señor. Amén y Sí, amén. Gloria al Señor. Y que esto es conoceréis la verdad. Amén. Esto está apenas comenzando y queremos invitarle a que el próximo sábado a las 8 de la noche se dé cita. Continuamos con este nivel, este segundo nivel que lo dividimos en dos partecitas. El primer nivel o la primera parte, el área de los pensamientos, y el sábado que viene, Gabo, estaremos tocando el área del alma, de las emociones o los sentimientos. Eso va a estar poderoso, no se lo pierda. Así que conoceréis la verdad, la serie. Dios me lo bendiga. Abrazos. Dios bendiga.